Uno de los boletos más seguros para obtener una verdadera libertad financiera es pensar como un emprendedor. Bob Proctor. Presentamos a Bob Proctor, conferenciante, escritor, consultor y coach. Una mentalidad empresarial para el éxito, combinada con una mentalidad espiritual para el éxito, es el secreto para atraer dinero más allá de toda comprensión. Si desea obtener resultados reales para atraer dinero, debe ir a la fuente. Esta fuente no es un banco, no es la Reserva Federal, no es un trabajo, es nada más que su propio subconsciente. Una vez que entramos en su mente subconsciente y empezamos a liberar sus creencias que han estado bloqueando el dinero, usted es libre de atraer dinero. De lo contrario, tus creencias inconscientes anularán tu intento consciente de tener más dinero. Ahora es el momento de que atraigas dinero. Todo lo que tiene que hacer es comprometerse a hacer lo posible. Para entender este video, tal vez mirarlo un par de veces, luego ponerlo en práctica y esperar el éxito. Empecemos. 5 pasos para atraer dinero como emprendedor. Tal vez en este punto te estés preguntando, ¿cómo puedes influir mejor en el mundo exterior, para convertirlo en un lugar más seguro, más acogedor y más abundante para ti y tus seres queridos? Es posible que se pregunte, ¿cómo puede llegar a ser una persona con una mentalidad poderosa, que sin mucho esfuerzo, esté atrayendo dinero en cualquier clima económico? Tengo una fórmula de 5 pasos para ayudarte a hacerlo. Se ha demostrado que funcionan una y otra vez. La gente los ha usado para atraer autos, relaciones, dinero en efectivo, salud. Cualquier cosa que puedas imaginar. Estos son los 5 pasos. 1. Saber lo que usted no desea. Aunque esto puede parecer muy obvio, muchas personas todavía juegan a la víctima. Hablan de lo que no quieren, pero se quedan ahí, no lo pasan. Creo que es perspicaz saber lo que no quieres, por lo tanto, haga un inventario de sus quejas. Si no quiere el trabajo que tiene, la cantidad de dinero que tiene, las facturas o deudas que tiene, lo que sea que le esté sucediendo e incomodando. Haga una lista de estas cosas con un título, por ejemplo, estas son las cosas que no quiero cuando se trata de dinero. Haga un inventario mental de ellos, escríbalos todos y luego elimínelos de su cerebro. Ese es el primer paso. Es curativo y catártico poner estas cosas en papel. Además, utiliza este paso como trampolín hacia el paso 2. Piensa lo que prefieres. 2. Declara tus intenciones, establece lo que prefieres y conviértelo en un propósito. Pregúntate, ¿qué quieres? ¿Cuánto dinero quieres? ¿Qué tipo de trabajo quieres? ¿Qué tipo de puesto? ¿Qué tipo de negocio? ¿Qué tipo de ventas? ¿Qué tipo de resultados empresariales? Mira todo lo que escribiste en el primer paso. Todas tus quejas, todas las cosas que dijiste que no querías. Tómalos y gíralos 180 grados. Si dijo, no quiero esta deuda, podría convertir esa queja en una intención. Tengo dinero más que suficiente para pagar todas mis cuentas. O, he pagado todas mis cuentas y ahora soy financieramente libre. Usted tiene que declarar su intención usando una frase que tenga más sentido para usted, tienes que sentirte bien al mencionar la frase, tiene que ser creíble para ti. Necesitas pasar por este proceso por un par de razones. En primer lugar, cuando declaras una intención, tu cuerpo y tu mente van en la dirección de esa intención. Realineas todo tu sistema de energía. Tu mente inconsciente, tu mente consciente y tu cuerpo van todos en la dirección de esa intención. Es muy poderoso. Otra razón para hacer este proceso tiene un aspecto tanto espiritual como psicológico. Cuando declaras tu intención, envías un mensaje al universo. Luego te reorganiza a ti y a todos los demás, como piezas de ajedrez en un tablero para cumplir tu intención. Aquí es donde entran en juego la magia y los milagros. Podrías terminar encontrándote con alguien que pueda cumplir tu deseo, o de repente abres una revista y ves un artículo que responde a tu intención.
Todo sucede con gran sincronicidad porque declaraste una intención clara. El primer paso entonces es exponer sus quejas. El segundo paso es convertir sus quejas en intenciones. 3. Tenga claridad. El paso 3 es tener claridad. Es decir, libérate de tus creencias limitantes inconscientes que has tenido sobre el dinero. Si dices, quiero atraer dinero, mientras estás pensando inconscientemente que el dinero es malo, vas a aceptar tu deseo consciente, y no atraerás el dinero. En este paso haces lo que es necesario. Aquí te estás deshaciendo de los bloqueos internos que te han impedido tener el dinero que deseas. Cuando te liberas de esa interferencia interna, el dinero simplemente entra, ya no hay nada que lo bloquee. Ahora eres libre de atraerlo. 4. Nebilliza tu meta. El cuarto paso es nebillizar tu objetivo. Nebillizar es una palabra que he acuñado en honor al inspirador autor, Neville Goddard, a quien quiero mucho. Sus libros y grabaciones aún están disponibles, y los animo a leerlos y escucharlos. Neville creía que, si puedes imaginar el resultado final de lo que quieres como si ya hubiera sucedido, lo convertirás en una realidad concreta. Neville fue un místico que se adelantó mucho a su tiempo, pero he encontrado que su sistema es válido. Aunque la visualización y las imágenes mentales son geniales, si quieres atraer dinero a tu vida, a la velocidad de la luz, si realmente quieres pisar el acelerador, tienes que nebillizar tu objetivo. Esto significa imaginar que ya lo has logrado, y hacerlo con mucho sentimiento. Cuando nebillizas tu objetivo, vas más allá de las afirmaciones y visualizaciones. Neville dijo que entras en una cuarta dimensión con esta forma de pensamiento. No importa que aún no haya sucedido. En tu mente, imaginas que tienes el resultado final. Cuando haces eso con sentimiento, esa meta nebillizada entra en la cuarta dimensión y comienza a echar raíces. Antes de que te des cuenta, atraes dinero en esta dimensión, en el mundo real que tú y yo conocemos. Ese es el paso 4, nebilliza tu objetivo. 5. Toma acción inspirada. El quinto y último paso es, déjate llevar mientras tomas una acción inspirada. Dejar ir mientras se toma una acción inspirada, significa desapegarse de su deseo. Una vez más, si desea algo demasiado, en realidad lo rechazará, porque ese sentimiento de desesperación lo hará tropezar consigo mismo, te sabotearás a ti mismo. No debes necesitar un resultado con desesperación. Cuando lo haces, crees que no estás completo sin él, y esto se convertirá en una profecía autocumplida. Tienes que dejar ir tu necesidad, tienes que soltar tu apego. Tienes que dejar ir cualquier adicción al resultado final. Es necesario tomar acción inspirada, al universo le gusta la velocidad, al dinero le gusta la velocidad. Deje de lado su adicción a que su resultado funcione de la manera que espera. Suelta cualquier exigencia de que suceda de cierta manera. Al mismo tiempo tome medidas inspiradas. En resumen, estos son los 5 pasos en el proceso de atraer dinero. 1. Sepa lo que usted no desea. 2. Declara tus intenciones. Convierta sus quejas en declaraciones de objetivos. 3. Deshágase de sus creencias limitantes y negativas. 4. Nebilliza tu objetivo. Imagina que tu deseo ya se ha cumplido. ¿Qué se siente? Encuentre una manera de anclarlo en su mente, aunque solo sea por un momento. 5. Deja ir tu necesidad de que las cosas funcionen de cierta manera. Mientras tomas una acción inspirada, para que estés participando en el proceso de co-creación y atracción de dinero. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video, comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo.
Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.